Muy buenas noches, bienvenidos a Noches Psicolegales, otra vez este miércoles eh, con la licenciada Erika Solís y mi persona, Maquelin Chaviano. Muchas gracias por su compañía y hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que a ambas, a Erika y a mí, creo que también como por la parte de seres humanas, ¿verdad? Y de ser mamás, las dos nos toca pues realmente muchísimo y es el maltrato infantil. Entonces, bueno, tal vez como comentarles un poquito por qué decidimos este tema, y es que hace años ya se viene notando el tipo de violencia hacia las personas menores de edad, pero sobre todo a niños muy pequeños que no han sido todavía institucionalizados, es decir, todavía no están en pre-kinder, en kinder, en escuela, y es donde hay mayor riesgo de que sucedan este tipo de violencias porque las personas de alguna manera no están siendo vigiladas, ¿verdad? Solamente queda como en una cuestión muy nuclear dentro de la familia, y muchas veces las familias naturalizan este tipo de violencias, nada más no las saben identificar como tales. Entonces, pues bueno, muy buenas noches, Erika. Buenas noches a todos los que nos ven. Realmente sí, este tema pues surge por las últimas dos noticias que hubo en las últimas semanas, pues la muerte del niño de 13 días de nacido por el síndrome del niño sacudido y el niño de 5 años que tuvo pues una hemorragia intestinal, más todas las agresiones que por lo menos la autopsia reveló, ¿verdad? De la calidad de vida que el niño pues estaba llevando en ese hogar, ¿verdad? Hay muchos patrones que generalmente se ven casi como en una autopsia psicosocial también, ¿verdad? En una evaluación más forense con respecto a los casos. Uno puede ver que son familias generalmente de bajos recursos, ¿verdad? Con tal vez poca asistencia social o acceso por lo menos a la parte educativa. Hay muchas personas que todavía hoy no saben qué es el síndrome del niño agredido, ¿verdad? Y cuando los niños nacen, de repente por el mismo estrés o la frustración terminan siendo agresivos y ni siquiera saben las consecuencias de lo que este síndrome puede dar en los niños, en los bebés. Y pareciera mentira, pero recuerdo muy bien, por ejemplo, Erika, cuando yo llevé el curso de preparación para el parto en la caja, hace mucho tiempo, en Heredia. No recuerdo que en ningún momento nos hayan tocado el tema del niño del síndrome de radio. Y les estoy contando que eso fue hace 6 años, hace 6 o 7 años. No estamos hablando de hace tanto tiempo y pareciera mentira, no sé si ahora sí lo tocan, pero yo no me enteré de ese síndrome por el curso. No, sino por obviamente por tu carrera y por todas otras situaciones, ni tampoco, bueno, yo lo llevé, el último curso que lo llevé fue hace más de 16 años y es la edad que tiene mi hija menor, pero tampoco a nadie me explica a uno la depresión postparto, ni lo que eso puede implicar en el manejo del bebé, ¿verdad? De que muchas veces pues pueda ser rechazado o que no tengas tolerancia al llanto del niño. Nadie te explicaba eso. Me imagino que, o por lo menos yo espero que los cursos pues vayan avanzando, ¿verdad? Y que te vayan explicando eso, pero sí, de ello es lamentable, ¿verdad? También. Tampoco le explican, ¿verdad?, al futuro papá qué hacer, cómo gestionar este tipo de situaciones, este tipo de emociones, porque en los primeros días, y hablando sobre todo de la primera noticia, en los primeros días realmente es un caos, ¿verdad? Después del nacimiento de un bebé, y tampoco se le explica cómo gestionar, cómo manejar esa situación de estrés con la pareja, cómo manejarlo él mismo, qué hacer con un bebé que llora todo el tiempo, ¿verdad? Si es normal que llore todo el tiempo, si no es normal, ¿cuándo pedir ayuda? Básicamente, porque muchas veces se queda solo en los consejos de la familia, ¿verdad? No, es que los bebés son así porque son coliquientos, es que hay bebés que son muy tranquilos y solo duermen todo el día. Hay Y muchas. aparte de todo el estrés que los padres también puedan tener, ¿verdad? Si es una mamá sola. Y Si es una mamá primeriza. exactamente, o si tiene más niños y su situación económica no sería pues la más idónea. Es que son una unión de cientos de factores, ¿verdad? Para poder tener una estabilidad emocional con ese nuevo ser que viene a formar parte de la familia, ¿verdad?
Y precisamente porque es en el lugar más seguro, ¿verdad? Que es la familia, es ese núcleo familiar que envuelve y abriga a las personas, que se supone que eso, esa es la función que tiene la familia, independientemente de esos factores, ¿verdad? Que puede ser que sean mamás solas, que sean mamás que tienen una nueva pareja, ¿verdad? Que hay padrastros, que hay madrastras, todo esos son factores que inciden en la protección que se le dé a ese bebé o a ese niño en la familia. Y tal vez introduciéndonos un poquito al tema sobre el apego, ¿verdad? Sobre los vínculos que hacemos las personas en lugares como el espacio, el escenario de la familia, que es nuestro primer escenario, y cómo a través de los vínculos nosotros vamos haciéndonos, desarrollándonos como personas seguras o inseguras. Entonces es como un círculo vicioso, y yo le explicaba un poquito a Erika que es más o menos cierto el mito, ¿verdad? Que dice que todo maltratador fue un niño maltratado. Pues es más o menos cierto, ¿verdad? Ahí cabe también la parte de la decisión propia y de poder ser consciente de este tipo de situaciones. La víctima que ¿verdad? se hace victimario. Pero generalmente sí tienen razón, ¿verdad? Los dichos, los mitos que hablan sobre esta persona que fue maltratada y no sabe cómo responder al ambiente, a las situaciones de estrés, y se convierte en un maltratador. Hay tipos de apego que se desarrollan dependiendo de cómo sean los cuidados que se le da a ese bebé en la infancia. Hay un tipo de apego que es el seguro, ¿verdad? Que es el que todos quisiéramos tener, el que todos aspiramos a tener, pero también este tipo de apego es muy idealizado. Básicamente supone que el papá y la mamá casi que tenían que ser perfectos para que el niño en ningún momento se sintiera inseguro, y si lo hacía pudiese volver a ese lugar, ese espacio seguro que lo dejaba explorar, pero sin activar sus circuitos del miedo, sin activar sus circuitos de la angustia. Entonces esto realmente sí sucede, sí hay familias muy saludables que pueden lograrlo. Hay personas que a través de terapia, a través de mucha introspección y conciencia al respecto, pueden lograr reparar esos apegos y hacer un apego más seguro. Sin embargo, la mayoría de las personas, y me incluyo porque es casi imposible, ¿verdad? Es un escenario muy idealizado. Vamos a caer dentro de las categorías de apego ansioso, apego evitativo o apego desorganizado. Entonces, básicamente los primeros dos, el evitativo y el ansioso, son relativamente parecidos. Siempre hay mucha angustia en algún momento, en situaciones en que el bebé se sentía inseguro, ya fueran caídas, alejamiento de las figuras importantes, de las figuras cuidadoras. Aquí tiene que ver toda la parte de si había alguna enfermedad, si hubo una separación, si hubo un divorcio, si hubo una muerte. Todas esas cosas pueden afectar el cómo el bebé va a recibir esa protección y ese cuidado de las personas, porque es que es cierto, no todos, incluso por más buenos padres y madres que seamos, no es que vamos a dejar de existir solo para cubrir las necesidades del bebé. Entonces por eso les decía que realmente es muy difícil llegar a ese ideal, ¿verdad? De apego seguro. Entonces, cuando se activa el circuito del miedo, generalmente estamos hablando de situaciones de violencia, de maltrato, de agresión, de abuso sexual, de violación en niños muy pequeños, ¿verdad? De meses, que pues no es ninguna mentira, que también sucede. Lo vemos mucho pues con los casos de pornografía infantil, que incluso suceden aquí mismo en Costa Rica, ¿verdad? El año antepasado una noticia muy sonada de eso. Creo que hasta este año lograron sentencia con respecto a eso. Entonces, básicamente, este tipo de apego, el evitativo, va a tratar como una respuesta a ese ambiente nocivo. La respuesta que tiene es precisamente evitar, para no sentir dolor, no sentir ansiedad, no sentir angustia. Es evitar a toda costa el dolor. Entonces me cuesta mucho relacionarme con las demás personas. Trato de poner siempre muros, siempre obstáculos,
y si lo hago como un poco, un cierto tiempo, con alguna u otra persona y regreso a mi lugar seguro, que es la habitación. Y también el apego ansioso es precisamente todas estas personas que en la edad adulta desarrollan muchos trastornos de ansiedad, de pánico, trastornos alimenticios, trastornos obsesivos compulsivos, o que incluso tienen rasgos de la personalidad así, ¿verdad? No tiene que ser específicamente la enfermedad como tal, pero sí rasgos de personas, por ejemplo, muy perfeccionistas, o que siempre viven muy estresados, muy ansiosos, que todo les detona. Este tipo de apego es precisamente porque las personas cuidadoras no estaban siempre disponibles, y cuando lo estaban tal vez eran desatentas. Eran personas que no le brindaban al niño total seguridad, o que de repente incluso no podía el bebé, el niño, predecir la respuesta de la persona cuidadora. Un día podía ser que estaba de buenas, otro día estaba de malas, un día me quería mucho y me daba abrazos, otro día no me soportaba, y esa ambivalencia va a tener consecuencias también muy graves en el sentido de la indiferencia, de personas sumamente agresivas, también personas que sienten mucha culpa, mucha vergüenza, pero sobre todo mucha ansiedad. Entonces todo este círculo vicioso que les comentaba, de cómo hayan sido esos apegos a lo largo de las etapas de desarrollo, van a influir en cómo van a ser esas respuestas, esos comportamientos en la edad adulta, cuando se tengan que enfrentar con situaciones más o menos parecidas, que es la crianza de los niños. Y si estos niños fueron maltratados, se fue activado su circuito del miedo, son niños que viven traumatizados, y que como adultos las respuestas que van a tener son respuestas bloqueadas a través del trauma, ¿verdad? El trauma bloquea esos recuerdos, esas emociones, y si no, van a ser personas que van a tener vínculos muy difíciles. Son personas con las que cuesta mucho relacionarse, y eso, ¿verdad? Dos personas con apegos evitativos, apegos inseguros, son personas que si no tienen esta posibilidad de hacer consciente este tipo de cosas, son personas que van a estar muy fácil que cualquier estresor los detone en agresividad. Sí, futuros agresores, o que vengan a desquitárselas, como dicen, con sus hijos, ¿verdad? Porque no hay control, no hay manejo de las emociones. Sencillamente no hubo un buen moldeamiento, no hubo un buen aprendizaje de cómo habían otras respuestas a esos estresores, porque los cuidadores, ya te digo, estaban o evitando, o estaban muy ocupados, o eran muy indiferentes con el niño, y eso fue lo que el niño fue aprendiendo como más respuesta. Todos los factores ambientales, más cuántos niños se tienen en casa, más la situación económica, ¿ves? Todo eso son detonantes, ¿verdad?, que vienen a repercutir en la conducta de los niños, ¿verdad? Y de los futuros adultos, ¿verdad? Porque si no se logra controlar, si no se logra manejar estas emociones negativas, esta agresividad que al finalmente no es hacia el niño, sino a veces es hasta hacia uno mismo, ¿verdad? Hacia adentro, es precisamente que vienen estas situaciones en las que las personas confluyen, ¿verdad?, en situaciones de violencia, con rasgos de la personalidad bastante marcados. Entonces eso es como un poquito el origen de cuáles podrían ser las causas de que las personas pues básicamente maltraten, ¿verdad? No es una visión reduccionista, se podrían hablar de pues muchos aspectos más, pero básicamente es como la entrada a: si yo fui maltratado, no necesariamente voy a maltratar, pero puede ser que si no lo trabajo terapéuticamente tenga estos patrones de respuesta, ¿verdad? Entonces es como para entender un poquito el por qué la gente maltrata, ¿verdad? Porque muchas veces, y lo hablábamos un poquito también, de nosotros fuimos de generaciones que siempre fuimos agredidos, y que es que fuimos
o somos todavía la generación de la chancleta, ¿verdad? De la chancleta, de la faja. Recuerdo a mi mamá o a mis tíos diciendo el chilillo, ¿verdad? Claro, o todo tipo de herramientas. En maíz, en tapas de Coca-Cola. Esa es nuestra generación. Dejarlos sin comer. Recuerdo a mi abuelito ya murió hace muchos años, él tenía casi 95 años, y él decía que a él lo amarraban en las tormentas para castigarlo. Entonces él le tenía una fobia absoluta a las tormentas, y cada vez que había una tormenta él se ponía a rezar el rosario. Así de traumatizados somos, así de traumatizados criamos, y ese es el nivel de normalización de las violencias y de la agresividad con la que hemos vivido. Y lo lamentable es que todavía, y estaba leyendo la semana pasada cuando pasó todo, la semana pasada que estaba leyendo sobre lo que sucedió con estos niños, del índice que hicieron, o una encuesta que hicieron a los costarricenses de cuál era la manera más correcta para educar a los niños. Entonces esta encuesta reflejó, disculpen ahí que se nos cortó la señal, que la gran mayoría de los costarricenses dicen que la mejor educación que se le da al niño es con la chancleta, y que por eso los adolescentes están como están, de que un par de fajazos pues era lo más adecuado, de que por eso la adolescencia se había perdido, ¿verdad? En todo esto. Entonces todavía seguimos con esos conceptos de que la mejor manera de criar a nuestros hijos eran como nos criaron a nosotros, ¿verdad? Y algunos comentarios incluso dicen es que ahora todos son muy sensibles, todos se trauman muy fácil, ¿verdad? Son muy suavecitos. Sí, antes no existía la depresión, y ahora sí existe, y ahora hay que ir a llevar al niño al psicólogo porque no maneja la frustración, y de todo eso ha existido. Todo ha existido toda la vida. Lo que pasa es que antes sencillamente eso ni siquiera era un tema de conversación serio en la parte psicológica o en la parte legal. Es que era lo que decían nuestros papás y ya, y inclusive el Estado casi ni se metía. O sea, uno veía que el PANI intervenía ya en casos extremos, y muy extremos, ¿verdad? Mientras pues se acostumbró a ese tipo de situaciones, de que los papás educaban a los hijos como ellos querían dentro de su casa. Como si precisamente los hijos fueran propiedad de los padres y de las madres, ¿verdad? Y toda esta normalización de la violencia ha hecho que seamos la sociedad que somos ahorita. Nosotros somos consecuencia de esa educación. Y si lo vemos en random, rápidamente, sobre las noticias que acaban de salir, que vienen saliendo desde hace algunos años, porque además ahora también el periodismo ha cambiado en el sentido de poner estas noticias en tema de discusión, porque antes no se hacía tampoco. No, porque es que era lo que estábamos hablando ahora, o sea, es que esto era muy del hogar, muy del núcleo, ¿verdad? Esto no se ventilaba, y los vecinos sabían que al chiquito lo dedicaban en maíz, y que les hacían, los amarraban, como pasó con tu abuelito, pero la gente no reaccionaba. La gente dice, bueno, cada quien tiene su manera de criar, o sea, muy pocos podríamos hablar de nuestra generación de que no se nos haya pegado en algún momento, ¿verdad? De nuestras existencias, ¿verdad? De niños. Por dicha, pues todas las convenciones internacionales y todos los derechos del niño que han venido surgiendo durante tal vez los últimos 30 años cambiaron la perspectiva, y realmente, bueno, ahí dejamos de ser, el niño dejó de ser un simple sujeto de derecho a ser sujeto realmente de que se le podía tomar la opinión, de que había que velar por la estabilidad emocional, física del niño, ¿verdad? Y es muy fácil, porque pregúntense ustedes, ¿a ustedes les daban algo, les dijeron en algún momento en la escuela sobre sus derechos, sobre los derechos del niño? A mí no. Tampoco. Es un tema realmente muy, muy, muy nuevo. Pues sí me acuerdo que igual existía el PAN, y que hacía una que otra campaña, pero que básicamente uno igual estaba tan atemorizado en todo caso que le decían también el PAN y se lo va a llevar, y uno no sabía ni a dónde se lo iban a llevar, y que no iba a volver a ver a los papás, etcétera. Bueno, sigue siendo atemorizante también, ¿verdad? O sea, lamentablemente. Que de repente uno igual prefería ni siquiera llamar,
porque no sabía uno si iba a ir de malas a peores. Y sigue así. Y sigue siendo así, ¿verdad? En muchos casos. Ahora, Erika, ¿cómo hace uno la denuncia? Porque de verdad esto es algo como que no se conversa todo el tiempo y a uno como persona, como ser humano, como ciudadano, ciudadana, de repente le da un poco de miedo también el poder hacer las denuncias porque no sabe uno cómo es el proceso, qué va a parar o qué tiene que hacer uno al respecto. Bueno, la denuncia la puede hacer desde el niño, ¿verdad? Desde el niño que tiene la capacidad de poder ir a alguna institución gubernamental a decir, ¿verdad? Puede llamar, exactamente, tiene una línea. Tiene también. líneas exactamente, totalmente confidenciales y se hace pues una denuncia anónima, ¿verdad? Está el juzgado de familia, el PANI, los centros médicos. Se supone que el Estado va a accionar toda su batería institucional, ¿verdad? Para que el niño sea protegido. El problema es que el tico nos hacemos de la vista gorda, como se dice popularmente, y muchas veces cuando se presentan estos casos tan lamentables como los de semanas atrás, vienen todos los noticieros y comienzan a preguntar a los vecinos y todos sabían que los niños estaban siendo agredidos o que la señora estaba siendo agredida, porque esto es violencia, esto es violencia doméstica, en este caso pues en específico violencia contra un niño o una niña, pero todos sabían, nadie puso nada, nadie dijo nada, nadie llamó al PANI, al 911, o sí lo hicieron y falló el Estado como tal, ¿verdad? Como pasó con la muerte del niño de 5 años, que fue totalmente lamentable. Ya había una denuncia hecha por un psicólogo que había ido a valorar el estado en el que se encontraba el niño, pero lamentablemente, y voy a recalcar, creo que hice varias publicaciones en la página, conozco gente excelente, excelentes profesionales que trabajan para la institución, para el PANI. Sé que están con la camiseta puesta con lo que es la niñez y adolescencia, pero desafortunadamente el PANI en sí, toda la institución como tal, pues algo está pasando. O sea, ha venido pasando durante todos estos años. O sea, yo te comentaba ahora antes de iniciar de que como cada 4 años cambiamos el director o la directora del PANI, y es lo mismo. O sea, todos oímos historias todos los años, por lo menos en mi profesión. Es lamentable las historias que yo tengo que oír desde aquí, desde la oficina, de gente que se le han sido vulnerables sus derechos, no solo los derechos de ellos como padres o madres, sino de los niños, ¿verdad? Entonces, en este caso, el niño que murió de 5 años, el psicólogo había puesto la denuncia, pero la puso un sábado. Y para quien no es un secreto que el PANI trabaja con horario de oficina, de lunes a viernes, de 7:30 a 4:30, y si pasa algo después de las 4:30 o si es viernes, usted puede llamar al 911, el 911 va a tomar la llamada, inclusive puede mandar a un policía si es algo grave, pero no van a retirar al niño en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos no tienen, la policía, si retira al niño tendría que llevárselo a la delegación y mantenerlo ahí, y la delegación, como ya sabemos, pues no tienen las condiciones óptimas para tener un niño. Entonces lo que hacen es inclusive pasar el reporte, la llamada un lunes para que el PANI pueda intervenir, ¿verdad? Y pueda tomar la denuncia. Pero ya muchas veces el lunes es demasiado tarde, ¿verdad? O el día siguiente es demasiado tarde. En este caso, el niño de 5 años se tomó la denuncia, se llamó al 911 el sábado, la denuncia fue pasada el lunes, martes todavía no había accionado el PANI, miércoles, si no me equivoco, trataron de buscar la vivienda pero no la encontraron, y jueves ya el niño había amanecido muerto. Entonces y es una situación muy triste porque, o sea, de todas formas, el montón de profesionales que conforman el PANI saben que la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Es un ciclo que va haciéndose cada vez más rápido.
Es decir, el nivel de frustración, tanto en el padre como en la madre, debía ser ya tanto que cualquier cosa que hiciera el niño iba a ser. Voy a tratar de subir el volumen que están diciendo que está muy bajito. Sí. Les decía que cualquier cosa que haga el niño en este momento, en todo caso, va a ser ya algo para que las personas reaccionen de manera sumamente agresiva, sumamente violenta, ¿verdad? Entonces estos niños básicamente ya ni siquiera se comunican, ya ni siquiera piden comida, ya ni siquiera nada de necesidades básicas porque están tan asustados que están en una situación de shock en la que probablemente ni siquiera pueden pedir ayuda porque están totalmente activados sus circuitos del miedo y no te pueden decir y con palabras qué es lo que está muy pasando. importante porque también podemos echarle la culpa al PANI, ¿verdad? O sea, totalmente, que sería también injusto, ¿verdad? Porque los primeros culpables pues son los padres, ¿verdad? Y después ahora sí el Estado como tal, pero hay muchas instituciones que velan por la niñez o que tienen que velar por la niñez, y una de ellas es por lo menos la Caja, y te lo comentaba ahora antes de iniciar el programa, que para mí uno de los mejores programas que existe en cuanto a la intervención en situaciones de niños agredidos es el Hospital de Niños. O sea, ellos tienen una oficina del niño agredido, creo que se llama así, y su protocolo es casi de inmediato. O sea, si el niño entra y hay sospecha de que sus golpes fueron hechos por alguno de sus padres, ellos retienen al niño y comienzan todo un protocolo para comunicarse con el PAN y demás entidades, y retienen al niño y no lo dejan salir del hospital. Entonces para mí es uno de los mejores protocolos, o sea, es muy familiar, pero ¿verdad? es algo importante que vos decías ahora, ¿verdad? O sea, sí, cuando llega al hospital de niños, hospital de niños, pero ajá, ¿qué pasa con con todos los hospitales, por ejemplo, fuera de la GAM? Exactamente. Limón, Guanacaste, Guapiles, la zona sur. Es decir, o sea, si no era tan grave como para llegar al hospital de niños y lo que cuesta que en todo caso le hagan una referencia a uno al hospital de niños, de verdad es casi como un milagro cuando uno logra ser referido al hospital de niños. Y eso es cuando entonces todo el sistema falla, porque, ok, ya tenemos la Caja, ya tenemos el PANI, tenemos el MEP, o sea, que es una entidad también que en sumamente caso, importante. Específicamente del niño de 5 años que no estaba institucionalizado, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con el barrido de todas esas zonas en las que se supone que tenían que andar haciendo matrícula de los niños pequeños, que incluso, ¿verdad?, él ya estaba sobre los 5 años, es decir, ese niño el año pasado tampoco estuvo escolarizado. Bueno, no sé qué tanto tiempo tenían en el país, pero también. Igualmente, yo no conozco hasta el día de hoy que hagan ese tipo de barridas, que deberían de hacerlo, sí ¿verdad? Los hacen, sí, pero es creo, muy creo que depende como de la regional o del director de la escuela a veces también, ¿verdad? Del comité, de varios factores individuales de cada escuela. Porque también falla las instituciones educativas, ¿verdad? De que me hacen la vista gorda también, no voy a decir nada, o sospecho, pero no visito la casa de los padres como antes. Es que eso era una práctica muy que se realizaba hace muchos años. O sea, los profesores conocían quién eran los papás, y si no llegaban, iban y llamaban, o no llamaban, iban a la casa a buscar al niño porque no había ido a la escuela. Pero ahora obviamente hay gran cantidad de niños y yo creo que es casi imposible, pero creo que también es muy detectable, lo estabas diciendo vos, cómo detectar que un niño está sufriendo agresiones, ¿verdad? Porque si no se ven, ¿cómo las puedo detectar de otra manera? Es que ahí tiene que ver otra vez toda la vigilancia que hace también la comunidad, ¿verdad? En algún momento van a ver al niño, van a ver su rutina, sus hábitos diarios, los de su familia. Si son niños muy pequeños y no tienen hematomas, no tienen golpes visibles, es difícil a veces poder tener como una sospecha más obvia. Pero creo que en este caso otra vez es un excelente, lastimosamente, un
excelente ejemplo. Lo que decían sobre la alopecia, lo que decían sobre la desnutrición, ¿verdad? Un niño de 4 o 5 años que no tiene pelo, ¿verdad? Algo está sucediendo, o tiene cáncer, está en quimioterapia, o algo malo está sucediendo. Con respecto al abuso sexual, es muy complicado porque uno puede ver comportamientos como demasiado apegados, demasiado tiernos, demasiado raros, o como con favoritismos, pero en niños tan pequeños está también el síndrome de acomodamiento al abuso sexual, y es un trauma muchísimo más preverbal, es decir, es una cuestión muy corporal, muy somática, en la que la persona como respuesta de sobrevivencia termina teniendo este apego también con estas personas que les hacen daño, y que es sumamente incongruente porque todavía no hay un desarrollo cognitivo suficiente como para entender que te están haciendo daño. Sabes que algo no está bien, ellos saben que algo no está bien, pero no logran verbalizar, no logran entender exactamente qué es lo que está sucediendo. Y creo que también hace unos años, no recuerdo el año exactamente, hubo también una noticia con respecto a esto, que era de una niña que creo que había sido abusada por su papá desde que tenía como 4 años, o al menos que se dieran cuenta desde los 4 años. Y la maestra en una entrevista decía que ella era una excelente alumna, que nunca se sospechó nada. Los papás, los familiares más bien decían como lo mismo. Entonces es a veces muy difícil poder detectarlo desde afuera, ¿verdad? Porque incluso es que la manipulación y las estrategias son tan efectivas que pasa en las narices de las mamás y ellas tampoco se dan cuenta. Bueno, sí, es lamentable, la verdad que uno, cuando todo el sistema falla, cuando le fallamos a los niños, ¿verdad? Cuando como sociedad y como Estado deberíamos de responderle, por lo menos lo digo con un ejemplo. Yo hace un año más o menos vino una señora, una abuelita, a contarme una historia pues sumamente desgarradora de su nieta o de sus nietas, porque eran chicas, donde todo el Estado le había fallado, todo, desde el MEP, porque ella ya había puesto denuncias ante el MEP de la situación de que las niñas han sido, por lo menos la mayor era violada por el padrastro, totalmente la madre consciente. De hecho, la madre la exponía a eso para que el señor no la abandonara a ella. Entonces la señora ya se había dado cuenta, el MEP no hizo nada, puso denuncia entre la fiscalía no hizo nada. La niña comenzó con una enfermedad, con por lo menos con un flujo vaginal pues muy denso, o sea, muy extraño para la edad que tenía. Estamos hablando de que la niña tenía 9 años, la mayor, y se llevó al hospital, a la clínica, y el doctor lo que dijo, y esto fue una de las cosas que a mí más me impresionó y que yo dije, fallamos como Estado, de verdad, le fallamos a la niña, fue que le preguntó a la mamá, que la madre era la que la exponía, ¿verdad?, a la violación. Usted no sabe si la niña tiene novio o si está traveseando. Y uno, o sea, eso es una pregunta de un profesional como nosotros, o sea, estamos hablando de un médico, o sea, que un pediatra que vea y que sabe, y con todos los exámenes ya, con la niña con una gonorrea ya establecida como tal, de 9 años, que le pregunte que si la niña está traveseando, o sea, que si la niña tiene novio. Sí, estamos de acuerdo, ahora las chicas tienen novios a los 9, 10 años, o los chicos, pero esa no era la pregunta. Él ni siquiera tenía que haber preguntado. Él una vez que se diagnosticó, que se comprobó que la niña tenía una enfermedad venérea, el protocolo, tenía que haber activado todo el protocolo que tiene la caja para en estas situaciones, y haber retenido a la niña de inmediato y decirle, no, ok, aquí algo está pasando. Sí, la niña pudo haber tenido relaciones, pero ¿con quién? Porque puede ser con un adulto. Y totalmente bajo el esquema de una violación, como la niña estaba haciendo sucedía. Y lo que le hizo fue darle los antibióticos para que se curara la enfermedad, las cremas y todo lo demás,
y hasta luego. Entonces, volvió a fallar el Estado, o sea, y una cosa tan grave, que era lo que me decía la abuelita, me dice, lo único que yo estoy esperando, entonces es que mi niña salga embarazada, porque ya no estábamos hablando que era un abuso, sino era una violación como tal, y lo hacía delante de los hermanitos, o sea, porque solo dormían 5 personas en un solo cuarto, entonces uno dice, ¿dónde está el Estado? Fue al PANI y el PANI le dijo que no, que bueno, que iba a mandar a una trabajadora social, y nunca, de todas las entidades que fue, ninguna llegó. Entonces uno dice, ¿cómo suceden estas cosas? Y ninguna institución viene y respalda al menor de edad, pero pasa algo totalmente fuera del contexto, no sé, algo que no ni siquiera vale la pena denunciar, y llega el PAN y te quitan a los chiquitos. Entonces es irónico, ¿verdad? Uno dice, y lo publiqué un día de esto, o sea, cuando el PAN debe intervenir, no interviene, o cuando el Estado debe intervenir, no interviene, pero cuando no debería de intervenir, porque hay potestades que el Estado no debe de tomar en la crianza de los hijos, ahí sí se mete. Entonces, qué irónico, ¿verdad? Y precisamente como ilustrativo, ¿verdad? He tenido en consulta pues algunas personas extranjeras que tienen situaciones también como el PAN, igual referentes a violencia, no del todo bien, ¿verdad? Totalmente, pero hay muchos factores, precisamente uno de ellos el idioma como barrera, ¿verdad? De que tal vez son personas extranjeras que sí han hecho cosas que no están bien, que definitivamente se les tenía que intervenir, pero que son llevadas a un total extremo en el que hay una desvinculación con total, los que era niños, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ahora. Lejos de que, por ejemplo, haya todo un proceso en el que se acuda a educar esa parentalidad, a que se les dé un tiempo específico en el que las personas puedan llevar tratamiento si tienen alguna adicción, si tienen alcoholismo, si es una cuestión de violencia doméstica entre la pareja, y lo que hacen es precisamente separar al niño, desvincularlo total y absolutamente, a veces incluso ni siquiera con cuidadores que sean parte de la familia. Y a través de esto también hay toda una situación con respecto a las pensiones, ¿verdad? Porque tengo entendido, y más bien para que nos expliques, en el momento en que el PANI le retira a uno la patria potestad del niño, aunque sea de manera temporal, ¿qué pasa, por ejemplo, con las pensiones? Porque les quiero comentar que tenía un caso en el que precisamente una persona con muchísimo dinero extranjera igual les daba como la pensión, ¿verdad? Que no era una cuestión judicial, sino que él quería igual darles este monto pues bastante alto a sus hijas, y por ejemplo esto servía para que las personas que vivían con los niños, que eran los cuidadores a los que el PARI se los había entregado, pues lo vivieran chantajeando, ¿verdad? Emocionalmente con respecto a las niñas y las necesidades que ellas tenían, y al final eso les servía, ¿no? Porque tenían esta cantidad de dinero, sí estaban cuidando bien a las niñas, pero el vínculo emocional con su cuidador principal, que era el papá, pues, ¿verdad? Cada vez se iba haciendo más lejano. Es que hay algo muy importante aquí, cuando el PAN interviene y va a retirarle a la madre o al padre, o a ambos, la guarda de los menores, el PANI tiene, o el Estado tiene que garantizar que ese niño quede dentro del núcleo familiar. Esa es la primera opción y eso está en la ley. El PANI tiene que investigar qué familiar es el más idóneo para que tenga el cuidado de los niños. O sea, no es simplemente retirar al niño y mandarlo a un albergue. Así es como debería ser. O sea, así es como debería ser, exactamente, en un mundo ideal. Así es como debería ser. Que no a veces, o la gran mayoría de veces, no funciona así, es muy diferente. ¿Por qué? Porque a veces cuando la madre o el padre sabe que le van a quitar o ya le están quitando a los niños, por X razón, pide a un familiar, vaya, preséntese al PAN y diga que usted puede tener la guarda del niño. Entonces lo que hacen es todo un trabajo social, psicológico. El PAN va a determinar si usted es la más idónea para tener el niño. Eso sería en un mundo de años, y eso está establecido que así debe ser. El problema es cuando no sucede.
El problema es cuando el PANI dice no, me lo voy a llevar para un albergue y no voy a visualizar la abuelita paterna, el abuelito paterno, un tío, una tía, y no me fijo en absolutamente nada de eso. Entonces ahí es cuando nos vemos violentados en los derechos del niño como tal. ¿Por qué? Porque estoy desarraigando, lo dijiste ahora súper bien, o sea, voy a desvincular a ese niño de su núcleo familiar para meterlo a un albergue o para dárselo a una tía, a un tío, o sea, de las que se llaman así del PANI, ¿verdad? De los albergues, o sea, y ese no es el sentido de la ley dice, y el Código de la Niñez y Adolescencia, la Convención de los Derechos del Niño, de que los niños tienen que permanecer con su familia, y si aún así no hay nadie, porque a veces esos diagnósticos que hacen el PANI para decir que no hay nadie idóneo para tener al niño, yo a veces los cuestiono, y eso, ¿verdad? Precisamente era lo que quería tal vez también reflejarles. Hace muchos años, yo creo que hace tal vez unos 10 años, ni siquiera habíamos profesionales en la calle, y lo hablábamos un poco un día en un curso que estoy llevando actualmente sobre evaluación forense, que ni siquiera se cuestionaban los diagnósticos o los trabajos sociales que hacían las instituciones públicas. Por dicha, ¿verdad? Como todo vamos evolucionando, ahora sí existimos profesionales que podemos hacer una investigación, una indagación sobre ese mismo diagnóstico, como para darles luces incluso a los abogados sobre qué cosas pueden ser sospechosas, qué cosas pueden estar normadas, qué cosas son raras, qué cosas no deberían ni siquiera es ir. Que imagínate, cuando alguien me dice, porque no recuerdo un caso en Guanacaste, porque en las zonas rurales es terrible, y te lo comentaba ahora, o sea, ahí yo no sé qué ley tienen, o sea, es como las repúblicas independientes, no sé, de Guanacaste, de Guapiles, y los que somos abogados y litigamos estas materias tan sensibles, me van a dar la razón. Llegaba y le dijeron a la señora, ok, le vamos a devolver al niño siempre y cuando usted, su casa tenga 4 cuartos, tenga sala, comedor, o sea, visualizar eso en una zona pues rural, o sea, una casa de 4 cuartos. ¿Por qué me va a pedir? ¿Por qué el PANI Estado, verdad? Porque quiero dejar, digamos, de lado del PANI, porque como digo, conozco gente que trabaja y sé que hay buenos funcionarios, pero lamentablemente pues la institución como tal no. Me va a pedir a mí que la casa tenga que tener 4 cuartos. Yo no sé, mi casa no tiene 4 cuartos. Entonces uno dice, o sea, que me justifique. Le niegan los expedientes a las personas, o sea, por ley no se le puede negar el expediente a las partes o a sus abogados. Tenemos que ir nosotros los abogados a presentarnos y hacer todo un alboroto, decirle por qué usted le está negando el expediente a la persona que es parte, y se lo dicen, no señora, mire, usted no puede venir a ver aquí el expediente, o a usted no le corresponde, o no, mire, venga en 15 días. O venga su abogado. Estamos teniendo algunos problemas con técnicos con el internet hoy. Y venga su abogado, y gente a veces muy humilde, gente que no puede pagar el abogado para que el abogado se apersone al PANI. Entonces, ¿cómo estas cosas suceden? O sea, ¿cómo a mí no me van a dejar tener un régimen de visitas para ir a ver a mis hijos? ¿Por qué? Porque si el PANI pudo haber intervenido en una situación totalmente real, pero el niño está acostumbrado a ver a su mamá y a su papá. Claro, hay casos extremos, no le vamos a dar un régimen de visitas a alguien que hizo como lo que, o casi ya el niño, ¿verdad? Perdiendo la vida. Correcto, hay casos en los que sencillamente esa vinculación debe ser cortada. Así de simple, o sea, por una cuestión de sobrevivencia, por una cuestión de sanidad, por una cuestión de legal también. Sencillamente el mejor escenario para ese niño o esa niña es no volver a ver a sus padres. Exactamente. Y bueno, y se declara en estado de abandono el niño, y el niño entra en adopción ya en esos casos. Pero en los otros, y te lo comentaba ahora, cuando el Estado interviene a las niñas que son madres, y vienen y le quitan inclusive hasta el niño, o la desapegan de su hijo, ¿verdad? Recién nacido, y entonces están violentando a la madre o a la niña madre y al hijo que tiene. Y tengo un caso de una señora que estaba hablando, que los dos son adolescentes, fueron papás, ella es la abuela paterna, el PAN interviene a la niña, la mete en un albergue porque la mamá no tiene las condiciones para tener
a la muchachita, porque la muchacha tiene 15, creo, 15 años, y la abuela paterna pide el cuidado del bebé para poderlo, para ella tenerlo y no tener que estar el niño en un albergue. Pues no, o sea, el PANI decide de que no, de que no se le puede dar el niño porque su casa no cumple las condiciones o qué sé yo, y es una casa totalmente pues estándar, normal, lo que uno se puede decir, no es que viva en extrema pobreza, la señora tiene su profesión y todo, pero no, que lo más fácil, no, que el niño se va a quedar en el albergue, que la muchacha también se va a quedar en el albergue porque ella pidió también que la muchacha se viniera con ella, y el PANI simplemente dijo que no, sin dar justificación alguna. Entonces, ¿qué tiene uno? Que apersonarse como abogado porque le negaron el expediente, porque le dijeron que el expediente lo podía sacar copia en 8 días. Nosotros no tenemos, o el niño no tiene 8 días para esperar. O sea, ahí metido en un albergue. Desafortunadamente, ya sabemos lo que pasa en muchos albergues también. Niños agredidos, niños abusados sexualmente. Lo conversábamos antes también de que la gente que tiene muchas veces al cuidado de los niños no son gente que está preparada, gente que está con las condiciones o que el Estado haya investigado a quién se le está dando a esos niños. Es que muchos de ellos incluso son voluntarios, se escasean, además, porque somos una sociedad en la que nos gusta mucho juzgar, pero no vemos esas filas de personas siendo voluntarios para ser tíos o tías del PANI, ¿verdad? Incluso a veces si se le trata de hacer voluntariado también es una cuestión de se ponen un montón de obstáculos por ser personas menores de edad. Entonces todo esto aquí, y lo señalabas, si uno no tiene dinero, básicamente está como indefendido. No recuperas al niño. Si uno es pobre, ¿verdad? Y lo decías también con respecto a cómo esto cala en las personas en pobreza extrema y de bajos recursos. Y hablando de pobres, como que ya estamos casi que todos en esa misma línea, ¿verdad? Porque Costa Rica es un país sumamente caro en lo que la clase media básicamente está desapareciendo. Y desde hace años viene siendo de esta manera. Entonces, si uno no tiene acceso a esos recursos, a esos medios económicos, entonces no puede tener hijos, o el PANI se los va a quitar. En vez de dar un acompañamiento psicosocial a que la persona pueda acceder, por ejemplo, a mejores trabajos, a mejores oportunidades, para que no tenga que vivir en esa situación de pobreza, porque vaya, mentira que es pobre porque quiere, ¿verdad? No todo es una cuestión meramente mental. Hay situaciones muy precarias y de mucha falta de oportunidades que son difíciles realmente de ascender hacia otras posibilidades, ¿verdad? Más si se tienen varios hijos o varias personas a cargo para cuidar, en definitiva. En definitiva, y desafortunadamente yo conozco tantas atrocidades que ha hecho el PANI, desafortunadamente como tal. Yo me vivo agarrando con el PANI a cada rato, la verdad que, o sea, trato de ser lo más ecuánime, pero cuando a mí la gente, inclusive lo he hecho de manera voluntaria, de ir y ver el expediente, por lo menos pedirlo para yo verlo y que la persona lo pueda ver y pueda tener una solución, porque son mamás llorando, son papás llorando de que sus hijos fueron retirados porque son pobres, porque estas condiciones no cumplen las condiciones que ellos dicen, pero yo quiero saber cuáles son esas condiciones, de dónde están establecidas, ¿verdad? Porque si el niño está en riesgo hay que sacarlo, pero cuál es el riesgo a veces que el PANI como institución visualiza, ¿verdad? O sea, me han llamado madres adolescentes diciendo, es que el PANI me quitó al niño porque dice que yo como soy adolescente no puedo ser madre. ¿Y quién dice eso? O sea, ya el niño está, o sea, ya es madre. O sea, ¿qué es? Que usted no tiene las condiciones, vive en la calle. No, mire, pero es que el PANI me dice que no, que yo no puedo ejercer la maternidad. Entonces son cosas que uno dice, ¿cómo suceden estas situaciones? ¿Quiénes son los profesionales que están ahí? Nunca se me olvida que yo hice voluntariado durante 6 meses en el PANI, en una de las instituciones de ellos, y no lo logré. O sea, había una niña que había sido violada en tres casas diferentes del PANI, y la niña tenía un problema cognitivo y ya no hablaba,
pero sí se movía totalmente, ¿verdad? No tenía discapacidad motora, sino su discapacidad era cognitiva, y cuando lo veía a uno, ella llegaba y se quitaba la ropa, ¿verdad? Con un montón de signos, ¿verdad? Que uno sabe que, y más que vos, ¿verdad? Totalmente traumatizada. Exactamente. Y Y cuando le pregunté a las tías qué había pasado, no, es que desafortunadamente en 3 instituciones, el PANE, esta es la 4ª que viene y ha sido abusada, violada. Y uno, ¿dónde está la protección? No que esos lugares, o sea, el niño va a estar bien, ¿verdad? Lo que te decía es que en los lugares íntimos y más seguros, a donde se supone que a uno lo tienen que proteger, es a donde a veces suceden las peores atrocidades, y lo que hace esa gran incongruencia en uno, para poder confiar en las otras personas y poder mantener a lo largo del tiempo vínculos sanos, vínculos positivos, es que después de un historial así, ¿qué esperanza puede tener uno en el mundo? Y es que lamentablemente esta es la manera en la que las personas, los niños, las niñas traumatizadas van a verlo, y es imposible no verlo así, ¿verdad? Por eso pasan de tratamiento en tratamiento, de casa en casa, de albergue en albergue, y son los niños que lastimosamente luego ya son etiquetados, ¿verdad? Que son tachados de difíciles, de problemáticos, en los que cuando llegan los 18 años, ¿qué sucede, Erika? Le estaba diciendo yo a la licenciada que hay algo que nosotros no pensamos, lo que la gente no visualiza, porque bueno, está en el PANI, y ya después de cierto tiempo, bueno, ya ha declarado el estado de abandono, y si nadie lo adopta, pues el PANI lo va a criar, ¿verdad? Como institución, y a los 18 años le dice, bueno, papito, con la camisita o la blusita que la chica o el chico tiene, le dicen, tome, aquí está, hasta luego, ya nosotros cumplimos hasta los 18, y ahora ustedes pues verá qué hacen. Y uno dice, o sea, es como wow, ¿verdad? Como, no sé, es como agarrar a mi hija teniendo 18 años y le digo, bueno, mamita, chao, hasta luego. Olvídese, porque muchos de ellos nunca conocieron a sus padres, no saben de dónde vienen. Y mejor que ahora, tal vez ni siquiera los vuelvan a ver en todo caso. Exactamente, y después, ¿qué hacen? Entonces vemos a estos muchachos viviendo en la calle, o las chicas ya salen a prostituirse, o los chicos salen a prostituirse porque no tienen dónde ir. Aquí hay una institución, una, por lo menos es la que yo tengo conocimiento, que tiene habitaciones para este tipo de población que sale de los albergues, pero es muy reducida. Hacen un trabajo increíble, es una organización no gubernamental, no recibe dinero del Estado como tal, y tiene sus habitaciones para que ellos les enseñan un oficio y que ellos puedan trabajar y ellos puedan irse de ahí, pero es pequeña, está en San José, y las demás provincias. O sea, el Estado, ¿qué hace con ese? Yo sí conozco varias instituciones pequeñas que lo hacen, ¿verdad? Algunas fundaciones, algunas casas, y todas se enfrentan a la misma problemática de qué hacer con ese adolescente que ya cumple los 18 años, ¿verdad? Cómo acceder, por ejemplo, a becas en el INA, en las universidades, en alguna institución que se pueda hacer, digamos, como esa opción ya directa, ¿verdad? De que no tengan que ver tantos obstáculos o tantos filtros, y sobre todo el dinero para poder hacer esos gastos a lo largo del tiempo que dure la carrera. Y qué bueno que dices el dinero, porque también es muy fácil a veces echarle la culpa a todo el Estado, ¿verdad? Como lo he hecho durante toda casi la hora, ¿verdad? Pero también es importante saber que el PANI pues se le redujo su presupuesto en el 2016, si no me equivoco, y bueno, también ellos viven, ¿verdad? Tienen que pagar salarios, comprar la alimentación, todo, ¿verdad? Entonces, si todavía yo como Estado sabemos que la institución tiene o no está cumpliendo con su trabajo como tal, y todavía le reduzco ese presupuesto, pues ahora peor, ¿verdad? Estamos en este momento, ¿verdad? Pero yo creo que hemos fallado como sociedad, como Estado en sí. Igualmente no creo, ya los índices han dicho de que la violencia contra los niños ha aumentado en los últimos años. Es preocupante porque todos venimos y nos desgarramos las vestiduras cuando pasan estas cosas,
pero cuando oímos que al chiquito de la par le pega, nosotros no hacemos nada porque deja que ellos lo críen, que son sus hijos, ¿verdad? El problema es que tiene que ser demasiado grave como para que todos los mecanismos se activen, y muchas veces cuando ya es muy grave es que ya pasó, ¿verdad? Tenía que haberlo hecho antes. Pero es que es eso a lo que yo siempre voy, ok, sí, cuando ya es grave, bueno, hay que hacerlo antes, pero ¿qué pasa cuando el PANI se ha metido en cosas que no debería de meterse? Un conocido vivió un calvario, pero terrible con el PANI, siendo un excelente padre y una excelente madre, tanto así que ellos comenzaron a utilizar la psicología conductista, ¿verdad? Para poder dar estímulo, ¿verdad? Y quitarlo, ¿verdad? Para hacer sus castigos, ¿verdad? Quitarte algo, darte un premio y todo lo demás, ¿verdad? Y el PANI le dijo que quitarle el televisor al niño era agresión. Entonces, o la trabajadora social que los atendió, ¿verdad? Y entonces él me llamaba y me decía, o sea, entonces ¿ahora qué hago? No le puedo quitar el televisor porque estoy violentando al niño. Entonces uno dice, o sea, entonces ¿cómo pretende, verdad? Y se van a todos los extremos, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos este montón de papás y mamás buscando cursos sobre disciplina positiva, que está fabuloso, pero que es también una moda que viene pasando desde hace algunos años, que está bien que se formen, pero entonces tenemos a papás y mamás totalmente permisivos, ¿verdad? Que se van al otro extremo y que no están cumpliendo su función de educar y de poner límites, ¿verdad? Que también son sanos, que es necesario para los niños y las niñas. Entonces ya, como para ir acabando, o sea, es lamentable realmente, o sea, nosotras pues nos organizamos esta charla con todo, de verdad, la sensibilidad del mundo. McKaylin, pues la introducción fue para saber qué es lo que nos lleva a ser pues padres agresores. Vivimos todavía bajo ese concepto. Yo quisiera de verdad poner a hacer una encuesta, decirle cuántos papás creen todavía en que la chancleta es la mejor educación, y sé que una gran mayoría, y he tenido discusiones un montón, y cuando vienen papás les digo, no, mire, ustedes no les pueden pegar, pero ¿cómo? Mire, un fajazo, un algazo es necesario. No es necesario. A nosotros nos educaron así. Es normalizar la violencia. Yo siempre les digo que, y le decía a Erika, acuérdese que además es ilegal. Exactamente, o sea, yo siempre les digo, mire, lo que usted está haciendo es ilegal. Se va a meter en un problema. Y aquí igualmente, lo extraño es que todos nosotros vemos cómo las instituciones como el PANI, que deberían resguardar por la niñez, no funcionan como deberían de funcionar, pero ellos no lo ven. O sea, el Estado no lo ve, es decir, no, mire, aquí hay que hacer una limpia. Yo sé que el Estado no puede despedir a todo mundo, sé que el Estado estamos hablando que es una institución sumamente grande, tampoco debe de cerrarse como dicen otras personas, pero sí nosotros y nuestros problemas de internet. No sabemos hoy de verdad hoy si ya se portó muy mal. La lluvia. Nosotros no sabemos cómo el Estado no ve eso que nosotros como sociedad vemos, de que algo está fallando, que algo está mal. Ojalá que ahora con todo esto que pasó, el niño de 5 años, pues ahora sí las entidades que tengan que tomar cartas en el asunto, pues tengan que demandar a los que tengan que demandar, ¿verdad? A los que fallaron, ¿verdad? Porque yo recuerdo igual muchos casos en 2014, que no ha llegado nada, en 2015, ¿verdad? Hablando de cuestiones recientes, que no han llegado a nada. Entonces, pues, a ponernos, ¿verdad? Todos a conciencia de que tenemos que ser más vigilantes y más protectores con nuestros niños, aunque no sean propios, ¿verdad? Aunque no sean familiares míos, soy parte de... Y si yo callo, ¿verdad? Soy parte también del problema. Entonces, pues, a hablar más, a denunciar más, pues si hay que saturar las líneas de PANI, se satura. Igual hay algo muy importante, violencia doméstica la ley de violencia doméstica cubre a los niños y adolescentes. Desafortunadamente hay un fallo ahí, a veces se va y se ponen medidas cautelares para un menor de edad, y lo que se dice en diferentes juzgados es vaya al PANI porque eso no nos corresponde a nosotros. Eso es falso.
No lo hacen todos los juzgados de violencia doméstica, pero sí conozco algunos, y yo he tenido que ir a poner denuncia con clientes directamente que le han negado pues medidas de protección a un niño, porque la ley cubre a niños, a mujeres, a adolescentes, a hombres y adultos mayores. Entonces, si hay que ir 50,000 veces, como dijo la licenciada, si hay que saturar las llamadas al PANI, al 911, pues hay que hacerlo, hay que tomar las riendas de esto. Son nuestros niños, nuestros hijos, son nuestro futuro, exactamente. ¿Qué les estamos enseñando a ellos? Cada día me sorprende de que somos una sociedad más violenta por cualquier cosa, pues ahora es más fácil pues gritar o agredir que realmente dialogar, ¿verdad? Somos muy tolerantes a la frustración y queremos todas las respuestas y todas las cosas fáciles y rápido. Y bueno, vamos a leer. Hoy hubo mucha participación, lamentamos los problemas del internet, sí. No sabemos qué sucedió, nada más se pausaba. Bueno, dice Daniel, después Dino, saludos. Michael, saludo a las dos. Lucy, saludos desde Cartago. Eric, saludos, licenciado. Siempre Eric está todos los miércoles. Doña Claudia, saludos. Gilbert, saludos, con todo respeto, están muy bellas las dos, muchas gracias. Paola dice, los niños que han convivido con alguna persona con estas características de ser ansioso, se les puede tratar para estar, para hasta cierta forma ellos en una etapa adulta no lo repitan, o es un daño irreversible. Bueno, hay daños irreversibles totalmente, pero hay ahora muchas terapias, por ejemplo como el MDR o el Brain Spotting, que tratan precisamente de reprocesar esa información traumática y son muy efectivos, tienen muchos estudios que lo avalan, incluso la OMS los recomienda. Entonces para toda la parte traumática, es decir, violencia, agresiones, violación, abuso sexual, son muy eficaces. Y la parte de apego, ¿verdad? Para todas estas personas que desarrollan trastornos de ansiedad, hay toda una estrategia más integrativa con respecto a las técnicas que se pueden utilizar para que las personas vayan aprendiendo respuestas más adaptativas y sepan qué hacer con sus emociones y con sus sensaciones corporales cuando tienen detonantes, cuando tienen estos tipos de estresores. Y lo más importante, la ansiedad sí se puede quitar. Así que si ustedes pensaban que la ansiedad tenían que vivir con ella toda la vida, eso es mentira. La ansiedad sí se quita y más bien los reto a que de verdad puedan acudir a terapia y se la puedan quitar, porque para qué andar cargando algo que no sirve, ¿verdad? Exacto. Después don Johnny, saludos desde Belén de Heredia. NASA, se escucha muy bajito, si tratamos de arreglarlo ahí. Tuvimos saludos a Giovanni. Después NASA nos dice, en la escuela donde trabaja una amiga, esa visita a los hogares es de costumbre. Es una escuela en la que la mayoría de la población viene de un precario y es común la violencia. Es común la violencia, abusos. Entonces es necesario las visitas a los hogares para entender la situación intrafamiliar. Sí, lastimosamente, como una estrategia en algunos lugares de vulnerabilidad social, sí se hacen estos barridos. Lo que pasa es que no es en todos lados y también depende como de los recursos, ¿verdad? Y del dinero que tenga cada institución en ese lugar, regionalmente. Y a veces pasa que todo está muy centralizado en la GAM, ¿verdad? Entonces estos barridos en Guanacaste, en la zona sur, de repente no son tan efectivos, tan rápidos y no se hacen, lamentablemente, ¿verdad? No se hacen todo el tiempo, ¿verdad? Para no decir que es que no se hacen de todo, porque ¿verdad? No podría decir que del todo no se hacen. Ojalá que sí se hagan. Eric nos dice, el Estado se acomoda lo más fácil y muchas veces toman acciones severas con casos leves, y lo más grave, como las violaciones, solo actúa si hay denuncias por videos de WhatsApp y otras redes. Tiene que existir un monitoreo continuo para que existan prevenciones y no correcciones. Exacto, es que nos acostumbramos a eso, a corregir, pero no a prevenir, ¿verdad? Es que eso es lo que hace la ley, ¿no? Bueno, Eric, excelente tema. Julio, excelente tema, gracias por tocar esos temas. Hazel nos pregunta, dice,
Si sospecho, descubrir una enfermedad psicológica o psiquiatra, no sé cuál de las dos será narcisista. El papá puede prohibir el régimen de visitas o acercamiento hacia los niños. De hecho, uno de los perfiles precisamente con Niños de respecto 4 y 8 años. al apego desorganizado, precisamente, son las personas con rasgos más de psicopatía, ¿verdad? Que no tienen empatía, que son muy narcisistas, que solo piensan en sí mismos, en estar bien, son personas sumamente vengativas, que no tienen paz, ¿verdad? Por andar haciéndole a veces daño a Recuerden los que demás. todo con prueba. Toda la prueba habla. Si ustedes tienen conductas que se le están haciendo o ejerciendo hacia los niños, hay que documentarla, hay que decirle a un juez, escuche al niño si tiene la edad para ser escuchado. Recuerde que eso es de ley, o sea, todo niño puede ser escuchado. Su plática con el juez es totalmente privada. Son profesionales para el manejo de los niños, los jueces de familia. Muchas veces interviene un psicólogo o una psicóloga para que se haga de la mejor manera y el niño pueda manifestar lo que realmente está viviendo, ¿verdad? Porque es indispensable muchas veces escucharlo, y obviamente depende de la madurez y los años que tengan, ¿verdad? Hay niños muy pequeños que evidentemente pues es casi imposible, ¿verdad? Que en todo caso para eso van a haber entrevistas estructuradas e informes, y ustedes realmente, si no están conformes o su abogado no está conforme con la evaluación que se le hizo a partir de, qué sé yo, la evaluación forense que pudo haber hecho el Poder Judicial, ustedes pueden pedir que otra persona también vaya a ver ese expediente, ¿verdad? Pueden pedir igual otra evaluación a nivel privado. Exacto. Obviamente con un profesional de calidad, para que pueda contrarrestar lo que dice el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene profesionales excelentes en cuanto a lo que son diagnósticos o perfiles psicológicos, pero puede ser siempre puede suceder algo, ¿verdad? La idealización también que hay con respecto al Poder Judicial, ¿verdad? Y lo podemos ver en los fallos que también tiene el PAN y también los tiene el Poder Judicial. Entonces, mi recomendación más bien es, si ustedes creen que algo más se puede hacer, bien, que no estuvo bien, que quieren que alguien revise, que algo no les calza, que incluso a sus abogados no les calza, pues que busquen ese tipo de evaluación, ¿verdad? Para que puedan tener como otra perspectiva, que incluso, bueno, tal vez pueda llegar a decir lo mismo que decía la otra, puede ser también posible, pero sí, por ejemplo, que ahora eso se puede hacer, porque es que hace unos 10 años eso era impensable. El tocar una evaluación forense del Poder Judicial era ir contra todo, ¿verdad? Y esa figura idealizada también ha ido cambiando como con los años. Claudia dice, ¿cuáles son esas instituciones que ayudan a chicos mayores de 18 años cuando salen del PAN? Podrían facilitar los contactos. Vamos a subirlo a la página para que ustedes lo tengan. Sí, porque de repente sí les podríamos decir como algunas ahora, pero no sé qué tan actualizadas estarán. Entonces ahí le damos el dato después. Y Emma, saludos y excelente tema. De verdad, muchísimas gracias. Espero que se haya cubierto bastante. Es un tema, como todos los que tocamos, que se pueden hacer 10 charlas más. Sí, entonces pues igual, ¿verdad? Si tienen alguna recomendación, alguna duda, nos pueden escribir. Algún tema que quieren que nosotros toquemos también. Estamos totalmente anuentes a recomendaciones. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.